Alguien está conectado al celular. Para saber si se escucha bien. Si escucha. Pero usted me dice. ¿Ya? Bueno, buenos días. Mi nombre es Joan Sebastián Robledo Arias. Yo soy residente de neurocirugía primer año de la Universidad de Antioquia. De antemano, pues, muchas gracias por acompañarnos en las charlas todos los días. El día de hoy vamos a hablar de fístula líquido-cefalorraquídeo espontánea. Uno de los motivos por los que se decidió hablar de este tema es porque requiere una alta sospecha diagnóstica para pensar pues en esta entidad. Entonces, desde el punto de vista introductorio, la definición va a ser una salida de líquido cefalorraquídeo desde el espacio soranoideo hacia el espacio extracraneal a través de una disrupción osteodural. Y este movimiento de líquido va a ser en razón de un gradiente de presión, es decir, de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Desde el punto de vista histórico, el que habló primero pues, de fístulas fue Willis en el siglo XVII, pero no fue sino hasta 1899 que este señor Sinclair Thompson empezó a hablar de ella como una entidad patológica. Décadas después, se encontró pues la estrecha relación entre fístula, líquido cefalorraquídeo y meningitis. En algunas series de casos de ese tiempo se llegaba a prevalencia hasta el 50%. A mitad del siglo XX, Dandy realizó la primera corrección, ¿cierto?, de daño dural con fascia lata a través pues, de una craneotomía bifrontal. Y a lo largo pues, del tiempo ha tenido varias clasificaciones, ¿cierto? Desde el punto de vista de etiología, ¿qué va a ser una fístula espontánea? Es aquella que ocurre en ausencia de un evento traumático o quirúrgico y se va a generar por una rotura de la membrana, de membranas pues, durales, por una invasión, por ejemplo, directa como un tumor, o por erosión del hueso en relación a picos sostenidos o intermitentes de líquido cefalorraquídeo en relación pues, a una pico elevada, ¿cierto? La clasificación que fue más utilizada fue la de Omaya de 1960, en la que dividió las fístulas en traumáticas y no traumáticas. Posteriormente ingresó lo que llamaban fístula espontánea, que era esa fístula que no tenía pues un antecedente traumático postquirúrgico y que en las imágenes no, digamos, no había pues como una causa palpable de esta y se empezó a relacionar pues con hipertensión intracraneal idiopática. Es decir, en una misma categoría meten espontánea y no traumática. Entonces, las traumáticas van a ser dos, la postraumática y la postquirúrgica, y de la espontánea las vamos a dividir en dos, alta presión y presión normal. En alta presión van a estar los tumores y la hipertensión intracraneal idiopática. Y de presión normal hay unos defectos congénitos, erosión ósea, por ejemplo, por infección o necrosis, y una atrofia focal, por ejemplo, de la mucosa nasal. Hay pues varios estudios que han salido, bueno, como dos revisiones de series de casos, donde se ha relacionado, por ejemplo, el uso de corticoides intranasales en la rinitis alérgica por un mal uso, ¿cierto? Generando una atrofia de la mucosa y esto conllevando pues a fístulas. Les traigo estas causas. Entonces, la hipertensión intracraneal idiopática, el 70% de los pacientes que tienen fístula espontánea tienen esta entidad. Y esto va a estar en relación a una disminución, pues a un aumento de la PIC en relación a una disminución del drenaje del líquido cefalorraquídeo secundario a una reducción del retorno venoso abdominal o torácico, genera un aumento de la presión intratorácica e intraabdominal, y eso va a generar una disminución del retorno venoso tanto pues, en el eje, pues, en el sistema cava inferior y en el sistema cava superior. Y esta es una de las teorías plausibles para esta entidad. Claro que recuerden pues, que se asocia, por ejemplo, a estenosis. La apnea obstructiva de sueño, se sabe que el 17% de los pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño se asocia a fístula.
¿Y qué ocurre en esta, pues, qué ocurre en esta situación? Hay hipoxia, hipercapnia. Recuerden que el dióxido de carbono en la circulación cerebral genera vasodilatación, esto aumenta la PIC, y en esta entidad esos picos van a ser intermitentes, ¿cierto? No es que sea continuo en el día, sino que está pues en relación al sueño. Esto genera remodelación y disminución del hueso con la posterior pues posibilidad de generar fístula. Los tumores lo generan por dos mecanismos grandes: hidrocefalia, uno, ¿cierto?, por el efecto de masa, y segundo, por invasión directa sobre el hueso o sobre, o sobre pues, la dura madre. Hay otras entidades como congénitas. Hay una serie, pues, hay un trabajo importante de Yeu y colaboradores donde descubrieron pues que en una serie de casos de pacientes que fallecieron y tenían fístula, encontraron un 12.7% que tenían granulaciones aracnoideas aberrantes, y ustedes recuerden que las granulaciones son muy importantes para la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, especialmente en el seno sagital superior. Y la idiopática, como en toda medicina, es aquella situación donde usted hace un estudio exhaustivo y no encuentra la causa. Epidemiológicamente, las espontáneas son poco comunes, son más o menos entre el 10 al 20%, las traumáticas pues son del 80 al 90%, ocurre más que todo mayores de 30 años, con un pico entre los 45 y 65 años, hay una relación más o menos de 3 a 1 entre mujeres y hombres. La estimación de la prevalencia es incierta porque no se ha hecho como una buena adquisición de datos en todos los estudios. Cesan en un 33% este tipo de fístulas y no se lleva pues a manejo quirúrgico, pero como vamos a ver pues posteriormente, la indicación es realizar pues manejo quirúrgico en la mayoría de pacientes. Como les dije, se asocia a obesidad, ¿cierto? En estudios grandes se asocia hasta el 80%, un 40% a PIC. La meningitis al año se asocia un 10% y de forma global a un 40%. Tenemos en cuanto a localización, fístulas anterior, lateral y posterior. Las anteriores, las que más se asocian son con la lámina criboides del etmoides, puede ser también pues del techo del esfenoides, la silla turca, la pared lateral del esfenoides. En las laterales está el tegmen pues, del mastoides y el timpani, y las fístulas posteriores, que son raras. La presentación clínica, recuerden pues que muchas veces el paciente llega con rinoliquia o pues una rinorrea acuosa unilateral. El paciente súper refiere que tiene un sabor salado o dulce, y que muchas veces cuando pues hablan de lo del signo reservorio, está el paciente acostado, ese líquido se acumula en el seno esfenoidal, y cuando se levanta genera una salida pues prominente de líquido cefalorraquídeo. La otoliquia se relaciona con compromiso de la membrana timpánica, a veces cuando hay fístulas de la fosa craneana media, debido pues a la tuba faringotimpánica, pueden presentar rinorreas, ¿cierto? La cefalea es común, se asocia pues a hipertensión intracraneal idiopática, tiene que ver mucho como la activación de nociceptores en las meninges. Hay unas manifestaciones auriculares, pueden tener pérdida de la audición, vértigo, tinnitus, plenitud óptica. Recuerden pues la meningitis, ¿cierto? Importante la fiebre, los signos meningios, la sepsis, todo lo relacionado con esto. De diagnóstico diferencial, en la rinorrea muchas veces hay que hacer pues el diagnóstico con rinitis alérgica, rinitis no alérgica perenne y vasomotora, pues que son entidades benignas, ¿cierto? Las otorreas con infecciones de oído medio, los derrames o fístulas perilinfáticas. En cuanto al diagnóstico, es importante evaluar la presencia de líquido en pacientes con otorrea o rinorrea. Tratar, muchas veces no es posible, de que el paciente recoja pues la mayor cantidad de líquido para estudiarlo. Y actualmente, digamos que ha cogido mucho en boga o ha ganado mucha fuerza lo de las proteínas específicas. Lastimosamente en muchos sitios no está, digamos, el recurso disponible, pero pues hay que saberlos, ¿cierto? La transferrina beta 2 es una glicoproteína específica del líquido cefalorraquídeo. Se estudia pues por inmunoensayo, tiene una sensibilidad más o menos del 99% y una especificidad del 97%. Se asocia mucho, bueno, ¿cuándo puede dar negativa? Cuando la fístula es
intermitente, cuando hay, por ejemplo, infecciones locales por Staphylococcus aureus o cuando hay meningitis. Relativamente sale rápido, usted la pide y entre 4 a 8 horas sale el resultado. El problema es que pues no sé acá en Medellín dónde hará. Yo sé que en Bogotá se hace, porque nosotros pues cuando trabajé de médico general, tuvimos un paciente en Armenia donde se mandó a Bogotá y se hizo. Eso más o menos vale como entre 600 y 700 mil pesos. La proteína beta-traz es muy similar a la anterior, ¿cierto? Pero esta sí no está disponible. Aparentemente como que va pues a ganar más fuerza porque relativamente es más barata que la otra. Les pongo este interrogante de glucosa. En la revisión que hice, no se recomienda, digamos, hacer glucometría o estudios pues, de glucosa central al líquido que usted considera que es cefalorraquídeo, porque hay falsos positivos, por ejemplo, los pacientes diabéticos o en las hiperglicemias por cortisol, o cuando un paciente tiene una infección respiratoria que da un aumento pues, de la secreción traqueal. Sin embargo, yo pues, considero que esto sería muy aquellos médicos alejados pues, de sitios de tercer nivel o que están próximos a realizar pues, su rural, porque tiene un buen valor positivo o negativo. Es decir, si usted tiene un valor de 0, y si hay un valor alto, puede llenar al médico pues, pues de más duda diagnóstica y podría remitir al paciente. La prueba de Lalo como tal es, digamos, funcional o importante en el contexto del trauma. Acá en la fístula espontánea, salida de sangre, usted deja pues al paciente que deje caer una gota de la sábana y a diferencias de densidad, tiene entonces que en la mitad se genera pues la gota de sangre y en la periferia se forma el halo pues de líquido cefalorraquídeo. La imagen a quién se le debe hacer, se le debe hacer a todos los pacientes que no, digamos, con lo anterior no se determinó que tiene una fístula, ¿cierto? Una causa, por ejemplo, tumores o signos indirectos de hipertensión intracranial, o signos indirectos de hipertensión intracranial idiopática, para pues, pensar en un abordaje quirúrgico, ¿cierto? La tomografía, digamos que se recomienda realizar un TAC de senos paranasales, un TAC con énfasis en base de cráneo y en huesos temporales de cortes finos, más o menos de 1 milímetro, sensibilidad más o menos del 92%. Sirve para ver defectos óseos pequeños, no está, digamos, en relación si la fístula está activa o no, ¿cierto? Es que no requiere pues, la inyección intratecal de contraste. Acá, por ejemplo, vemos en este corte coronal una discencia de la lámina lateral de la lámina creviforme del etmoides y acá un encefalocele. Acá vemos, por ejemplo, un defecto lateral izquierdo del seno esfenoidal y acá el defecto en relación al agujero redondo. Acá vemos un defecto, por ejemplo, en el tegmen timpani y acá pues en el corte sagital se corrobora. Ahora la resonancia magnética de base de cráneo funciona cuando se hace pues secuencias ponderadas en T2 de alta resolución y con supresión de grasa a través pues, de la base del cráneo y la región del canal auditivo interno. Sirve para ver, digamos, lesiones que no se vieron con la previa y para ver encefaloceles. La sensibilidad oscilar entre el 75 y el 90%. Acá tenemos, por ejemplo, una lesión con una intensidad heterogénea en el seno esfenoidal y una hiperintensidad microquística en la base del cráneo anterior. Acá vemos un defecto pues, en la base del cráneo, una protrusión pues, del tejido acá en el seno etmoidal izquierdo. En cuanto a las opciones invasivas, son aquellas pues, que ya requiere la inyección de medios de contraste. Tenemos el cisternotac, o bueno, la cisternografía por tomografía. En algunos estudios lo consideran como el estándar de oro para identificar. Sin embargo, se dice que si el TAC de cortes finos es normal, en teoría es muy raro que el cisternotac muestre pues una fístula.
requiere pues la inyección intratecal de yodo. Inicialmente se toman pues unas secuencias de senos paranasales, base de cráneo y huesos temporales. Se acuesta al paciente, se le pone pues el drenaje lumbar, se inyecta el contraste, se pone en Trendelenburg y después se toma las imágenes, ¿cierto? Tiene una sensibilidad en fístulas activas del 92% y en inactivas del 40%. Acá vemos, por ejemplo, un aumento, pues el material de contraste en los senos etmoidales. Acá hay un defecto lateral en la parte pues, inferior del seno esfenoidal derecho, y acá se ve pues un aumento del contraste en el seno esfenoidal. Acá también se ve un defecto en el seno esfenoidal con paso de contraste hacia el seno. Hay otras opciones invasivas como la cisternografía por resonancia. Hay una cosa pues importante con esto, y es que hasta ahora pues lo que encontré es que la FDA no ha avalado la inyección de gadolínio de manera pues intratecal. Aparentemente pues es útil en casos difíciles en los que las fugas no se confirman por otros medios, pero está ese problema. En cuanto al tratamiento, hay que hacer, digamos, un enfoque integral holístico, ¿cierto? Hay unas medidas generales para los pacientes, hay que manejar pues las condiciones causales. Ahora les voy a hablar un poquito de lo de hipertensión intracraneal idiopática. El tratamiento pues sintomático para el paciente, pues la analgesia y todas estas cosas que le mejoren pues su sintomatología. En teoría, según la ITSA, todos los pacientes con fístula deberían tener profilaxis contra neumococo para meningitis. El tratamiento quirúrgico, entonces los defectos anteriores de la base de cráneo, las revisiones que se han hecho entre el abordaje abierto y el abordaje pues endoscópico, y ya pues en razón de unos años para acá, más o menos como 30 o 35 años para acá, la técnica pues de elección a usar es un manejo endoscópico nasal. Más o menos con el primer intento se tiene una corrección del 90% y un más o menos del 98%. Ventajas es que pues genera menos defectos, pues genera una mejor relación estética. Hay disminución en el movimiento pues del parénquima cerebral con el consecuente disminución de daño al cerebro, ¿cierto? En cuanto a los defectos temporales de la base del cráneo, hablan pues de tres abordajes: un transmastoideo, una craniotomía fosa media y un abordaje combinado. El transmastoideo es más del otorrino, sirve pues para lesiones pequeñas, tiene muy buena, digamos, resultado en cuanto a la preservación de la audición. La craniotomía fosa media pues sirve para abordajes, sirve para corregir lesiones más grandes, obviamente pues con una intervención quirúrgica más grande, y el abordaje combinado que ha ido pues ganando boga últimamente. Esto es un abordaje endoscopia nasal. Acá hay un mucocele, hay un encefalocele, perdón, en la pared lateral del seno esfenoidal. Acá se hace la resección, acá se puede ver pues el defecto óseo, y acá se hizo la corrección en algo que llaman multicapa, que eso lo han ido como estudiando mucho, que estas correcciones deberían hacerse con multicapa. Entonces acá se hizo con grasa, se hizo con cartílago y con mucosa, y hay un apartado importante que es el uso de fluoroseína, ¿cierto? Primero, la fluoroseína va a servir en este ámbito en un momento pues prequirúrgico. Usted lo inyecta de manera pues intratecal y le sirve para ver, digamos, el sitio donde está la fístula para un mejor abordaje quirúrgico, ¿cierto? Cosas malas que tiene es que es asociado con eventos adversos graves. Lo que estoy buscando es que se asocia con rhabdomiólisis, falla renal, inclusive han hecho estatus epilépticos, y lo que tengo entendido es que todavía no está pues como avalado por la FDA. Entonces digamos que ahí radica cierto problema, ¿cierto? La dosis de esto debe, pues, un cc de esto tiene un 5%. Entonces lo que se hace es, se coge 0.1 cc, se lleva a 10 de solución salina o líquido cefalorraquídeo, se inyecta y se espera 10 minutos.
Esto es una craniotomía de fosa media, se hace una incisión pues desde la base del cigomático hasta la inserción pues del cabello en la fosa temporal. Se debe hacer pues una buena separación del músculo temporal para cuidar pues el pedículo. La medición de la craniotomía es más o menos 3 centímetros por 3 centímetros, un menor a la que se hace pues para los schwannomas. Recomiendan hacerlo pues de esta forma. Se hace pues la craniotomía, se ponen las valvas, se lleva pues a realizar la corrección. Y en cuanto al material para realizar la corrección, no se ha estudiado bien. Lo que se dice es como que tiene que ver mucho con la experiencia del cirujano. Se ha usado hueso, se ha usado músculo. Esto, por ejemplo, es hidroxiapatita de cemento. Les traigo dos cosas pues, de hipertensión intracraneal idiopática. Uno es que hay reportes de casos donde solo el manejar pues, la presión intracraneal elevada en estos pacientes, por ejemplo, haciendo una derivación ventriculoperitoneal, más o menos entre 4 o 6 semanas se corrige la fístula, ¿cierto? No está como la evidencia bien estructurada, pero sí se ha relacionado con eso. Y lo otro es que en aquellos pacientes que se realizó el cierre pues, de la fístula espontánea, este estudio hizo pues, una comparación entre un grupo que se hizo un manejo de esa presión intracraneal con acetazolamida, con derivaciones, y un grupo que no se hizo el manejo con una PD por debajo de 0.05, o sea, estadísticamente significativo, y se demostró que tiene mejor tasa de mantenerse esa reparación en el tiempo, ¿cierto? En cuanto al dren lumbar, lo que encontré pues en varios estudios, especialmente en este, donde se comparó un grupo de 67 pares estructurales, y esto es básicamente porque el dren va a generar un cambio pues de las presiones y del líquido cefalorraquídeo en el sitio pues quirúrgico. Eso genera neumoencéfalo con los consecuentes pues efectos deleterios. Y por último, una cosa importante en relación pues a meningitis. Lo primero es que es más común con fístula espontánea. No recuerdo bien si fue en un estudio pues coreano o japonés, bueno, asiático, donde se determinó que es más común porque en las fístulas espontáneas los defectos son multidefectos.